Buenos días. Vamos a dar comienzo a la última conferencia del ciclo de conferencias de la asignatura de Ética, Legislación y Profesión. Y tenemos la suerte de contar hoy con Vilma Arellano, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, experta en Derecho Digital, se dice, sí, Derecho Digital, y nos va a hablar hoy de un tema muy importante y muy interesante que son los neuroderechos. Gracias, Vilma. Muchas gracias a ti, Sara, a Marcos y a todos vosotros por estar aquí. Para mí es un auténtico placer porque, como os daréis cuenta enseguida, y ya lo ha dicho un poco Sara, yo vengo de otro mundo, vengo del mundo del derecho y para mí es muy interesante haber estado aquí 2 años en esta facultad haciendo estancia de investigación, desarrollando un proyecto sobre derecho e IA y aprender muchísimo de vosotros. Y bueno, hoy lo que intento es que poder un poco transmitir también desde mi ámbito de conocimiento algunas ideas en torno a este tema, que es un tema muy, muy complejo. No lo voy a enfocar demasiado desde el derecho, precisamente por la formación que tenéis, que es completamente distinta, y también porque se trata de un tema muy interdisciplinar, un tema en donde entran muchas cuestiones médicas, muchas cuestiones psicológicas, antropológicas, filosóficas, desde luego, y claramente éticas y jurídicas. El tema de los neuroderechos se viene trabajando, digamos, desde la doctrina jurídica en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, pero ya desde tiempo atrás hay algunas regulaciones que han cubierto algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con neuroderechos y de las que vamos a ir hablando el día de hoy, ¿no? Tenemos, por un lado, en esta parte más regulatoria, un tipo de legislación o regulación que nosotros llamamos soft law, que es derecho a nivel declaraciones de principios, a nivel cartas de derechos digitales que tenemos en España y de la que hablaré ahora. En fin, todo este corpus que no es vinculante, que no es de obligado cumplimiento, que simplemente lo que busca es pues, empezar a regular estos derechos o empezar a hablar de ellos, por lo menos, y ponerlos en el papel, digamos, negro sobre blanco. Pero luego también tenemos un marco jurídico bastante potente, tanto a nivel Unión Europea como a nivel español, que ya protege algunas de las cuestiones que vamos a ver el día de hoy, simplemente porque, pues, si hablamos de neuroderechos, lo que está en el centro de todo esto son los neurodatos, que son los datos que provienen de nuestro cerebro y de todo el ámbito neuronal. Así que tenemos estas dos, digamos, corrientes, la del soft law y también la del derecho positivo, que es como nosotros lo llamamos, que es vinculante y obligatorio, de obligada observancia. Pero también hay muchos antecedentes desde la neuroética, desde las neurociencias. Allí muchos profesionales que se dedican justo a hacer la neurociencia y la neurotecnología empezaron a darse cuenta de que los desarrollos científicos estaban llegando cada vez más lejos y que tendríamos que empezar a preocuparnos por determinadas cosas, ¿no? Así que en torno a los años 2000 surge ese campo de la neuroética. Y como los propios doctrinarios de ese área dicen, es un esfuerzo por enfrentar los dilemas filosóficos relevantes y anticipar a los cambios disruptivos vinculados al uso de la neurotecnología. Esos cambios disruptivos que pueden llegar a afectar cuestiones muy, muy fundamentales, ¿no? Sin embargo, y en mi opinión, además, y lo defiendo constantemente en todas las conversaciones que tengo sobre estas cuestiones, la neuroética no me parece que sea suficiente. Me parece que tenemos que llegar a ese otro camino, primero a través del soft law y después a través del derecho positivo, para regular y proteger unos derechos fundamentales que son, pues, finalmente los que nos hemos formado en el ámbito del derecho constitucional, los vemos como el gran bien jurídico a proteger, ¿no? Los derechos fundamentales, que finalmente son los derechos humanos, ¿no? Y en cuyo centro pues, se encuentra el principio de dignidad humana, que es el que
fundamentalmente estamos tratando de defender y que vamos a ver ahora por qué es tan importante. La primera respuesta que se ha dado en España para intentar velar por esta dignidad humana y por esos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución española, están consagrados en todo el derecho primario de la Unión Europea, en donde pues, tenemos tratados fundacionales, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y evidentemente ahí ya se protegen muchas cosas que tienen que ver incluso con asuntos desde el punto de vista médico. Pero en España se quiso dar respuesta también llevándolos al terreno de lo digital. Se entiende que lo que la Constitución, que es del año 1978, ya no alcanza a proteger, aunque es una Constitución pionera, porque en su artículo 18 dice, la ley regulará todos aquellos fenómenos asociados al uso de la informática. Y para ser el año 78 era bastante, pues, un antecedente importante, ¿no? Así que en España se firma esa Carta de Derechos Digitales hace un par de años aproximadamente, y en los apartados del 21 al 26, que si nos da tiempo los vamos a revisar. Es que veo un poquito lejos esto, pero me parece que por ahí está, ¿no? Sí, por ahí están los apartados del 25. Si nos da tiempo los revisaremos un poco el contenido, pero si no, no pasa nada, buscáis en Google Carta de Derechos Digitales. La primera entrada que vais a encontrar es de la Moncloa y ahí está el documento. Es un documento cortito de unos 7-8 folios y en esos últimos apartados se centra en tratar de proteger y habla ya de unos derechos frente al empleo de las neurotecnologías. Entonces esta carta, que es he dicho hace un par de años, también viene a marcar un antes y un después, porque luego la empezaron a copiar también a nivel Unión Europea y a nivel de Portugal, por ejemplo, también sacaron su propia carta, ¿no? Entonces, como os digo, en el centro de los derechos fundamentales está el principio de dignidad humana, es el bien jurídico fundamental a proteger, y entonces, pues, si nos imaginamos que estamos hablando de neuroderechos, la dignidad humana va a aparecer como núcleo articulador, ¿no?, de todos estos nuevos derechos que tendrían que ser protegidos frente al empleo de dicha neurotecnología. Como adelanté antes, los propios científicos que trabajaban en estas cuestiones y específicamente el profesor Rafael Yuste, que es un profesor nacido aquí en Madrid, que se licenció en medicina aquí en la Carlos III de Madrid, pero que después desarrolló toda su carrera en la Universidad de Columbia, empezó a trabajar con determinadas neurotecnologías y, como sabéis mucho en medicina, las primeras pruebas se hacen en ratones. Y entonces, un día, con su grupo de investigación, trabajando con ratones, se empieza a dar cuenta que podía manipular el cerebro del ratón para hacerle ver cosas que no existían. Y ese día, pues estaba todo el grupo de investigación muy contento diciendo, hemos encontrado, ¿no?, el gran hallazgo de la vida, porque imaginar, ¿no?, descubrir que se puede manipular el cerebro de esa manera. Y dice, claro, yo salí del laboratorio, llego a mi casa, me voy a mi cama y de repente no duermo. Es un día en que no duermo, porque entonces me di cuenta, digo, si esto se puede hacer en ratones hoy, y estamos hablando que eso fue en el 2014 o así, ¿no? Hace bastantes añitos, 10, 12 años. En algún momento se va a poder hacer con los seres humanos, ¿no? Y así, poco a poco, en todos sus experimentos fue avanzando y se fue dando cuenta que efectivamente cada vez se podían implementar más cosas y hoy por hoy hay muchísimos dispositivos para alterar, para estimular o incluso para aumentar las capacidades cognitivas de las personas. Ahora vamos a ver un pequeño videíto en donde se ve cómo se podría llegar a hacer, ¿no? Y entonces cuando empiezan estas preocupaciones, empiezan a equipararlas incluso a aquellos momentos cuando toda esta discusión de la bioética y la biomedicina y el tema del genoma humano, recordáis que se decía, es que se nos va a ir de las manos porque estamos tocando algo inherente al ser humano en donde podemos cambiar la especie humana. Bueno, de hecho hubo un investigador
oriental, no recuerdo si japonés, pero que terminó en la cárcel porque él, como era investigador y podía acceder a cosas del genoma, le pareció muy sencillo hacer sus propios experimentos y sacar sus conclusiones, y al final lo estaba violando todos los protocolos médicos habidos y por existir. Así que esta cuestión de la neurotecnología se empezó a equiparar a ese momento, ¿no?, histórico. ¿Por qué se invierte en neurotecnología? ¿Por qué es tan importante invertir allí? O sea, ¿qué beneficios o qué cosas puede traer consigo, ¿no? El propio profesor Yuste lo explica en una charla que dio en la Academia de Medicina, Ramón y Cajal, en torno además el aniversario de la muerte de Ramón y Cajal, que fue, como sabéis, un gran investigador de este país y que justamente hizo muchos estudios sobre el funcionamiento del cerebro humano. Pues las razones son, primero, una razón meramente científica, científico-humanista, ¿no?, que es de tratar de entender cómo funciona el cerebro. Ellos, de hecho, con el proyecto que tienen, que se los financió Obama hace algunos años con muchos millones de dólares, el proyecto se llama Brain. Ellos cuando lanzan el proyecto y tal, dijeron, pues nuestro objetivo es mapear el cerebro, hacer un mapa de cómo funcionan todas nuestras terminaciones nerviosas y cómo funciona el sistema nervioso central, que a su vez pues, es el que influye en el sistema periférico. Entonces, la primera razón es esta, y tratar de entender qué es un ser humano, que al final es la pregunta que nos llevamos haciendo desde los griegos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué hacemos determinadas cosas? ¿Cómo funcionan nuestras emociones? ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás? ¿Cómo interactuamos con ellos, no? Así que esa es una de las razones por las cuales se invierte en neurotecnología, y es para conocer ese funcionamiento del cerebro. La segunda es una razón totalmente médico-clínica, ¿no?, que es para curar enfermedades. Si os dais cuenta, seguramente de todos los que estamos aquí, una gran mayoría tenemos a algún familiar, amigo, etcétera, que tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, tipo Alzheimer, demencias y algún otro tipo de enfermedades, que sabemos que hoy por hoy no tienen cura. Y los propios científicos dicen, nosotros sentimos una frustración en el momento de saber que tenemos que dar un diagnóstico y que a esa persona no se le va a poder ayudar porque todavía no existen los procedimientos, medicamentos, etcétera, para poder curar esas enfermedades. Y obviamente todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no?, esquizofrenias, cualquier tipo de enfermedad que con neurotecnología, por ejemplo, se ha conseguido que un enfermo de Parkinson, que había perdido completamente la posibilidad de andar, pudiese volver a andar gracias a estimulación cerebral que le permitía mandar una señal a sus extremidades y volver a poder moverse, ¿no? De hecho, existe también lo que se llama BCI, que es, por sus siglas en inglés, Brain Computer Interface, que es al final la interacción cerebro-máquina, ¿no?, y que permite que una persona con su mente, porque como sabéis, el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos. Nosotros estamos todo el tiempo enviando ese estímulo eléctrico a todas nuestras extremidades. Por eso cuando tenemos pinchado un nervio del cuerpo, lo que sea, por ejemplo el nervio ciático, vosotros sois todos muy jovencitos, así que seguramente nunca habéis tenido una ciática, pero el nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo. Y cuando lo tenemos pinchado, los dolores son muy fuertes, precisamente por eso, porque son una especie de descargas eléctricas. Y esa es la manera que tiene de conectarse el cerebro con un brazo, por ejemplo, robótico, para que la persona pueda moverlo. Y la tercera razón, como no podía ser de otra forma, es la razón económica. ¿Por qué? Porque se ha creado absolutamente una nueva industria de la neurotecnología. De hecho, Barack Obama, cuando vende ese proyecto al Congreso para que diga, bueno, necesitamos tantos millones de dólares para financiar a este grupo de la Universidad de Columbia que está investigando, ¿no? El Congreso, seguramente que por razones médicas y por razones clínicas y de conocer la mente humana, no iba a ser el que diera el sí. Pero en cuanto se les dijo, el dinero que invirtamos en este momento, muy posiblemente en no mucho tiempo
pueda darnos una serie de beneficios económicos importantísimos. Pues tan es así que, como sabéis, la empresa de Elon Musk ya tiene con Neuralink implantes. Ahora lo está haciendo todavía con voluntarios, pero ya hacen implantes cerebrales para determinados fines, ¿no? Ahí hay además, digamos que dos vertientes. Por un lado, se pueden utilizar dichos implantes o dichas estimulaciones cerebrales para una cuestión terapéutica propiamente dicha, pero todavía no he mencionado que existe la del entretenimiento y la que es simplemente para el ocio o, por ejemplo, para jugar videojuegos o para estimular, como he dicho antes, capacidades cognitivas. Incluso se llegó a hablar en ese momento no solamente de esa razón económica, sino también de que incluso podía terminar utilizándose con fines de seguridad nacional. Yo voy a recomendar al final de la charla algunas películas, vídeos, cosas que os pueden acercar mucho más a esta temática si os interesa. Y hay una película, es una serie, perdona, que está creo que en Amazon, protagonizada por Julia Roberts, que se llama Homecoming, y en donde el tema que trata es de cuando los soldados vuelven a casa después de una guerra, se les dan determinadas sustancias para borrar todos aquellos recuerdos traumáticos de la propia guerra, ¿no? Y estas son cuestiones que yo como he tenido que, con este tema, leer muchísima literatura médica, científica, de psicólogos, de diferentes especialistas y expertos, cuentan que muchas de estas cosas se están haciendo ya. Es decir, no es ciencia ficción. Yo cuando hablo de este tema, bueno, una vez un profesor de filosofía del derecho me dijo, me encanta eso de hablar de temas futuristas y eso, ciencia ficción. Y yo decía, no, es que la mitad o más de lo que he hablado el día de hoy se está haciendo ya. No lo estamos inventando, es que es una realidad. Así que esa revolución neurotecnológica se viene a ver potenciada en los últimos tiempos por toda esta otra revolución que vosotros seguramente conocéis aún mejor, que es la de la inteligencia artificial. Entonces, cuando se juntan estos dos grandes, digamos, hitos, ¿no?, que están siendo en nuestra historia reciente y que lo serán para las próximas décadas, pues este tema de la neurotecnología se vuelve aún más potente. Ahora bien, como he dicho antes, hay tecnologías que se usan más de modo terapéutico o médico para curar enfermedades o para paliar algunos síntomas de las mismas y otras pues con algunos otros fines, ¿no? Y las hay de tres tipos fundamentalmente, que son aquellas que se llaman tecnologías no invasivas, que son solamente a nivel, digamos, cuero cabelludo. Puede ser un casco, pueden ser unas diademas, pueden ser unas gafas, una pulsera, en fin, algo que es externo, sobre todo estos cascos y las diademas que, por ejemplo, se están utilizando ya en China, en algunos colegios, para monitorizar a los alumnos y saber cómo están comprendiendo una determinada temática, darse cuenta quién es el alumno más avanzado, el que más rápida capacidad de concentración y de entendimiento tiene, y quiénes son aquellos que tienen un peor nivel para poder hacer los grupos, ¿no? Y saber en dónde están los listos. Y claro, esto plantea un enorme problema ético, plantea un enorme problema de si estamos haciendo clases sociales, ¿no? Y de esto vamos a ir hablando también en breve. Luego estarían las tecnologías semi-invasivas que sí que van ya son intracraneales, ¿no? Que ya no son solamente ese casco ni esos electrodos externos de estimulación, sino que entran. Y luego estarían las totalmente invasivas, que es ahí donde ya van directamente a los lóbulos, ¿no?, del cerebro, y que también ya se están llevando a cabo. Y la preocupación, pues, es que no solamente se pueden extraer datos cerebrales, que es esos neurodatos de los que os hablaba que hay que proteger y que, de alguna manera, con la regulación que existe de protección de datos a nivel Reglamento Europeo de Protección de Datos, a nivel ley orgánica, la 3/2018 de aquí de España, que es la de protección de datos y derechos digitales, ya se protegen esos neurodatos. Por una parte están esos que se extraen, pero
la preocupación de los científicos son también aquellos datos que se puedan introducir en el cerebro de una persona para poder manipular su mente, sus pensamientos o sus actitudes u otras cosas, ¿no? La neurotecnología se utiliza fundamentalmente para medir cómo funciona el cerebro, ese sistema nervioso central, sobre todo. El cerebro, el sistema nervioso central. Obviamente que ahí hay, o sea, digamos, datos que también se corresponden con la interacción con el sistema periférico, pero también se pueden utilizar para cambiar esa actividad cerebral. Y ahí es en donde empiezan esas preocupaciones, ¿no? Como os decía, las tecnologías pueden ser invasivas, semi-invasivas o no invasivas, y pueden ser a manera, por ejemplo, de electrodos, a manera de cuestiones magnéticas con resonancia, pueden ser con estimulación transcraneal o métodos ópticos como aquellos que se usan para a través de la optogenética. Os voy a poner ese videito. Y las que se van a hacer. La vida, esa aventura que empieza cuando nacemos y que se ha vuelto más fascinante gracias a BrainStart. BrainStart es un biochip de telecomunicación cuántica que desde el año 2062 se implanta gratuitamente y por libre deseo de los padres en el cerebro de todos los recién nacidos. Lo milagroso de BrainStart es que da acceso instantáneo a todos los conocimientos: idiomas, geografía, arte, filosofía. Gracias a BrainStart, el saber universal viene de serie con el ser humano. Además, BrainStart permite comunicarse telepáticamente con cualquier otro usuario sin necesidad de ningún dispositivo. BrainStart es el trabajo de toda una vida del eminente científico Pablo Andrade. Su hijo Hugo fue el primero al que implantó el dispositivo. La prensa lo bautizó como Hugo el Pionero. Lo mejor para nuestros hijos es también lo mejor para la humanidad. Salas 19, 23 y 36 de su... Deseo invitarla a unas copas a ver si surge. 3.600 energipuntos, chaval. ¿Y tú eres el...? En cuanto te instalen el BrainStart, podré escuchar tu voz en mi cabeza. Es el nieto del... ¿No te parece increíble? Dentro de poco podré hablar con él. En cuanto te instalen el BrainStart, podré escuchar tu voz en mi cabeza. Voy a poder comunicarme contigo antes de que comiences a hablar. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Quería habértelo dicho, pero los últimos días del embarazo han sido... No hubo un buen momento. Iba pasando el tiempo y no sabía cómo... ¿Qué pasa? Ayer tomé una decisión. Y debería habértela consultado, pero... Hugo, no quiero que te enfades, cariño. ¿Pero qué es lo que pasa, Eva? He mandado un vídeo. ¿Os parece lo bastante grande para mi primer nieto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ha ido bien. Sí, todo bien. ¿Contenta? Hombre, claro. Bueno, qué cosita. A ver. ¿Puedo? Claro. ¿Sí? Claro. A ver, la cabeza. La cabecita, papá. Mira, hoy que se está despertando. A ver, cuidado, cuidado. Aquí. Ay, pobrecito.
pobrecito. Ay, que se enfada. Bueno, hola. Acabo de hablar con el director del hospital. Están encantados de que yo mismo lo implante el Brainstar a este pequeño granuja. Ha bostezado. Ay. Disculpadme. Ahí está. Pobrecito. Sí. Este es el sorprendente mensaje que nos hizo llegar la esposa de Wandrade, el único heredero del Imperio Brainstar. Me dirijo a todas las madres del mundo. Quiero que mi hijo crezca libre. Será más o menos listo, pero quiero que eso dependa de su propio esfuerzo. No voy a consentir que le metan nada en el cerebro. Que sea uno más del rebaño bajo su control. Y os animo a todas a hacer lo mismo. Entonces, si seguimos con el debate que plantean dichos neurocientíficos de los que os hablé y de los que seguiré hablando también, nos damos cuenta, y viendo este videíto que solamente es una pequeña muestra, que ahí lo ubica en el 2069, pero lo que nos dice ese grupo de la Universidad de Columbia es que muchísimo antes de esa fecha estarán disponibles ya algunas de estas cosas, ¿no? Estamos hablando entonces yo había hablado de un bien jurídico a proteger, que está en el centro de los derechos fundamentales, que es la dignidad humana, pero aquí estamos yendo todavía a un estadio, digamos, más delicado aún, que es la tutela de la psique, ¿no? Que es decir, cómo funciona pues, nuestra psicología, nuestra mente, ¿no? Y allí se plantea, pues evidentemente, que tenemos que proteger los neurodatos. Ya he dicho, tenemos ya alguna regulación al respecto, pero la cuestión está en si esta regulación es suficiente, porque aunque estos datos entrarían en la categoría de datos sensibles, porque son datos médicos, ¿no? Son datos de salud y son especialmente protegidos, y la norma lo que pide es que tengan una privacidad total y que solamente pueda acceder a ellos un médico, etcétera. Entonces ahí surge esa pregunta, ¿no? De qué tanto esa tutela puede hacerse o no efectiva. Y de ahí es cuando este grupo de científicos, Rafael Yuste con Sarah Goering, que es una de sus colaboradoras principales ahí en el proyecto, publican en Nature, que sabéis que es una revista muy importante en el ámbito de las ciencias, un artículo en donde expresan que tienen 4 preocupaciones respecto al uso de la neurotecnología. Primera preocupación, ¿cómo afecta esta a la identidad de las personas? Si veis ahí, la chica dice, yo no quiero que le implanten a mi bebé un chip porque quiero que crezca libre, no bajo vuestro control. Porque claro, ellos han comprobado, porque han hecho ya pruebas con humanos de determinados usos terapéuticos de la tecnología, y se han dado cuenta que las personas, porque de hecho les hacen un seguimiento con el tiempo, y las personas han declarado que no se perciben a sí mismas de la misma forma de antes del tratamiento. Es decir, sienten que su identidad se ve vulnerada. Y esto lo han comprobado con estudios, ¿no? El segundo asunto, y este es muy delicado y además muy polémico y debatible, que es el asunto del libre albedrío. ¿Qué tanto afecta o puede afectar el uso de neurotecnología al libre albedrío? Hay quien dice, yo tengo colegas juristas que niegan que el libre albedrío exista, que dicen directamente que desde que nacemos ya tenemos una orientación, una manipulación mental por todo lo que nuestro contexto y por cómo nacemos, en dónde nacemos, en qué casa nacemos, con quién nos criamos, etcétera, ¿no? Pero hay otra gran corriente de pensamiento, y sobre todo desde el ámbito filosófico, que dice que desde luego que existe libre albedrío. Y estos científicos, por lo menos en neurociencias, nos dicen que la otra preocupación es cuánto pueda esa neurotecnología afectar a dicho libre albedrío. Por supuesto, la cuestión de la privacidad sería la tercera preocupación. Y finalmente, el derecho a ser protegido, a tener protección frente al sesgo. Eso vosotros lo sabéis bastante bien, ¿no? ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es los sesgos que existen a través de los algoritmos en inteligencia artificial? Y sí,
ya sabemos y se han hecho también ya muchos estudios al respecto, y no solo aquí en este caso, no solo desde los ámbitos más técnicos como el vuestro, sino desde las ciencias sociales, desde letras, etcétera, sobre cuánto una IA que está dotada con datos que no tengan la calidad suficiente, que sean datos pues que no den correlaciones adecuadas o que arrojen resultados que no puedan ser adecuados, y que una persona tome decisiones sobre la vida de alguien más basada en esos datos, cuánto puede afectar unos derechos, ¿no? Por ejemplo, los casos más relevantes son cuando se habla de que se te niega un crédito o que un algoritmo pues, te enseña determinadas viviendas cuando estás buscando a través de tus redes sociales porque te tiene estigmatizado por tu clase social, etcétera. Pues ahí ya el algoritmo puede afectar, ¿no?, a derechos determinados de unas personas. Puede haber ahí discriminación, por ejemplo. Pero si nos imaginamos ir a una cuestión ya que tiene que ver con los neurodatos, es decir, con lo que ya tiene que ver con nuestra mente, el sesgo aquí podría ser absolutamente algo delicadísimo, ¿no? Así que esas 4 preocupaciones que en 2017 tuvieron estos científicos se convirtieron en mínimo 5 neuroderechos que ellos creen que tienen que ser protegidos, ¿no? Este grupo de gente no han hecho un movimiento a nivel Estados Unidos o Colombia, etcétera. De hecho, aquí en España se va a fundar, no sé cuándo porque lo anunciaron hace 2 años, pero el Spain Neurotech, que va a estar en el campus de la Universidad Autónoma, ya lo firmó la presidenta de la comunidad de Madrid, y que se supone que va a ser un gran centro de neurotecnología en España, que va a tener un departamento jurídico, legal y ético. Y estas personas pues, han hecho movimiento, justamente este centro de neurotecnología lo inauguró ese profesor del que os estoy hablando, pero es que él ha ido incluso a la Organización de las Naciones Unidas para hablar con la gente de allí y decir: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 debería incluir estos neuroderechos, ¿vale? Entienden que tendrían que ser mínimo 5, que son el de la privacidad mental, que está relacionado justamente con, primero eran 4 preocupaciones en 2017. A 2024 tienen ya 5 neuroderechos, han descubierto una 5ª cosa que habría que proteger. Así que en un año lo mismo nos dicen que son mínimo 10, ¿no? Porque quiere decir que van descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces estaría el derecho a la privacidad mental, luego el derecho a la integridad mental, muy vinculado con el de la identidad, el de que no se pueda alterar el yo o no se pueda manipular el yo de una persona. Luego el de la libertad mental, que es el de la toma de decisiones, vinculado al de libre albedrío, evidentemente, pero que ahora ellos llaman más libertad mental. El de la protección del sesgo, vinculado también a este último que mencioné en las preocupaciones. Y uno que es, si ya el de libre albedrío es bastante polémico y puede suscitarnos muchísimas dudas y mucho debate, es el del acceso al aumento equitativo o a lo que ellos llaman neuroaumentación, que es este ejemplo que veíamos en los bebés, ¿no? El que se pueda, desde que nacemos, integrarnos todo en una enciclopedia, que claro, después no tenemos que aprender ni idiomas, ni historia universal, ni nada, porque lo traemos ya de serie, como lo dice ahí mismo, ¿no? Entonces, este acceso a la neuroaumentación, porque ya se está haciendo también, ¿no? Ellos ya están trabajando con determinados sensores que ayudan a estimular esas capacidades cerebrales para que las personas puedan acelerar determinados procesos de pensamiento. Pero la pregunta vendría en el tema del acceso equitativo, porque todos sabemos que hay tratamientos para enfermedades que no todo el mundo puede pagar, que hay enfermedades que son muy caras para curar y que si la sanidad pública no te lo cubre y no tienes un seguro médico, pues no todo el mundo puede beneficiarse de algo que sí que está estipulado ya en nuestra Ley de Ciencia y Tecnología, está estipulado también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y de la técnica. Es un derecho que tenemos ya reconocido. Ahora,
cuánto esto se pone en marcha y cuánto realmente es real, ¿no? Su aplicación. Así que esta cuestión del acceso equitativo, que ellos lo ven como uno de los neuroderechos que debería ser protegido, pues estaría allí un poquito en duda, ¿no? Ya he dicho, la doctrina también añade otros, ¿no? La doctrina es la literatura científica. Nosotros en Derecho la llamamos doctrina, pero es la literatura científica. Añade algunas cosillas más respecto de esos primeros 5 neuroderechos de los que habla el grupo de Columbia Brain. Y uno de ellos es otro que también es bastante polémico, pero que no es nada nuevo para el ámbito del derecho penal. Y es el derecho a a conseguir una exención de responsabilidad cuando se cometen conductas que son punibles. Es decir, que conllevan un castigo, una pena de cárcel o incluso una pena de otro tipo, ¿no? O una multa, etc. Claro, en derecho penal esto es una discusión enorme porque si yo soy el abogado defensor y mi cliente tuvo tal vez algún tipo de chip o utilizó alguna neurotecnología para curar una enfermedad y el propio abogado puede alegar que le alteró su forma de ser, ¿no? Su forma de comportarse, ¿realmente podemos quitarle la responsabilidad sobre que tal vez mató a una persona? Yo tengo un colega abogado que un día me contaba, ¿no? Que tiene un amigo que es médico y no sé por qué siendo médico hizo lo que hizo, pero se tomó unas pastillas, porque había tenido un día muy mal o tal, se tomó unas pastillas para relajarse con un whisky, ¿por qué no? Y claro, el señor de repente empezó medio a alucinar, empieza a cambiar de la actitud, se empieza a poner muy violento, y empieza a ponerse malo con su mujer y de repente pues quería tirarla por el balcón. Al final consiguen, pues lo voy a calmarlo, no sé qué, vienen los hijos, llama al vecino, tal, lo calman, tal. Y claro, la policía tenía que investigar eso porque finalmente que sea tu mujer no te dice que puedas tirarla por la ventana, ¿no? Lo llevaron obviamente a declarar, estuvo detenido y llamó a mi colega abogado, ¿no? Para que lo defendiera. Y claro, mi colega lo que alegaba, ¿no? Bueno, estaba en estado pues no era él mismo, ¿no? En estado, ¿cómo se llama esta palabra cuando uno está de enajenación mental, ¿no? Está en estado de enajenación mental y claro, tomó este medicamento. Claro, pero es doctor, pero es médico, decía el abogado de la acusación. ¿Cómo es posible que haya tomado un medicamento que sabe que no puede mezclarse con alcohol y que pues evidentemente le causó ese estado anímico que conllevó todo esto, ¿no? Entonces, en este caso que estamos hablando solo de un medicamento y de un momento concreto, tal, ¿hasta dónde pueden llegar las cosas? Si nos imaginamos lo que puede hacer la neurotecnología en la mente, ya ni siquiera quisiéramos pensar, ¿no? Y luego, Ian Callandor, ¿no? Que son otros investigadores, estos más desde el ámbito también médico, y que han estudiado muchas cosas de neuroética y que se han posicionado mucho en esta parte, continúan diciendo que pues sí debería reconocerse un derecho a la libertad cognitiva, a la privacidad, a la integridad mental, y luego añaden otro que llaman el de la continuidad psicológica, que está más o menos vinculado al de integridad, y es que, justo lo que decía antes, que la persona que ha sido intervenida con una determinada neurotecnología, sea para el tema que sea, pueda sentirse como él considera que era antes de dicha terapia, ¿no? Ahora, ¿por qué la preocupación también empieza a hacerse más grande? Porque en el ámbito médico ya hay muchísimos protocolos y muchísima regulación sobre cómo llevar a cabo, por ejemplo, una cirugía, cualquier tipo de intervención quirúrgica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para esas tecnologías que os he contado que son invasivas, que van directamente al cerebro, se necesita un cirujano, eso no te lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda esa tecnología que ya se vende por cualquier plataforma de venta en Internet y que cualquier persona puede comprar con solo tener 18 años
y que utiliza, pues como hemos dicho, diademas o muchos wearables que pueden servir para estimular, ¿no?, cosas o para ver cosas en entornos específicos como pudieran ser los de los videojuegos. Ahí es donde empieza una preocupación diferente porque eso sí que no está regulado prácticamente. Y allí hay todo un mercado, hay todo un mundo en donde no sabemos qué tanto puede estar alterando a las personas la utilización de determinadas tecnologías, ¿no? Esto es un poco con lo que se empieza a plantear también con la preocupación sobre la robótica, sobre el uso de la robótica. Yo he hecho varios estudios, he publicado algunos papers sobre la regulación que ya tenemos sobre robótica y sobre los grandes desafíos que presenta, porque como sabéis, también en el ámbito médico se empiezan a utilizar cada vez más los robots asistenciales, que muchas veces son para cuidar a enfermos de, por ejemplo, autismo, ¿no?, a niños pequeños con autismo, o a personas mayores que necesitan un cuidado, etcétera, que necesitan que se les dé sus medicamentos y tal. Y viene ahí una cuestión de, ¿y si el robot no está bien configurado y de repente le da un guantazo, ¿no?, al pobre señor mayor que tiene 90 años, o se le va por ahí algo y ¿no?, empieza, y de repente el niño que es autista, ¿no?, empieza a enloquecer porque, claro, no está diseñado para eso, es asistencial, ¿no? Y ahí es que la NeuroRights Foundation, que es una asociación que se fundó hace unos años con especialistas de 21 países del mundo, hay expertos de todo tipo, hay académicos, hay gente de la industria, etcétera, han hablado de que se podría firmar lo que ellos llaman un juramento tecnocrático, que sería el equivalente al juramento hipocrático, que es el que ya los médicos, ¿no?, siguen, pero que se llamara tecnocrático y que sería para respetar y ser muy éticos con el uso de dichas neurotecnologías, ser muy cuidadosos en cuanto a cuando se va a intervenir a una persona, ¿no? Por ejemplo, también cuando los médicos actúan en red. Vosotros sabéis que la telemedicina, que lleva también ya muchos años operando, implica que algunas veces colaboran médicos de un país con los de otro país. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se conectan a través de video y el médico que va a intervenir colabora con el que está en el del otro país, le dice, pues mira, entra por allí, abre, vas a tocar tal órgano, tal, suturas, tal, colaboran. Pero claro, el médico que está en el otro lugar, el que no está haciendo la intervención quirúrgica, tiene que tener antes el expediente del paciente, ¿no? Cuando tiene el expediente del paciente, se produce lo que en la normativa de protección de datos se conoce como una transferencia de datos. Cuando una persona, un encargado del tratamiento de un fichero, y más que contenga datos de salud, transfiere dicho fichero, tiene que alertar a la persona a la que se lo transfiere los fines para los cuales fueron recabados esos datos. Nosotros cuando vamos al médico y nos van a hacer una analítica o nos van a hacer cualquier tipo de... van a tocar cualquier parte de nuestro cuerpo y tenemos que firmar algún consentimiento, ese consentimiento que la ley impone que debe ser consentimiento informado, que en los hechos eso casi no es, porque ¿quién de vosotros se lee realmente los avisos de privacidad? No os quiero preguntar ya si os leéis los de las redes sociales, pero bueno, el del consentimiento clínico. Bien, pues cuando nosotros firmamos ese consentimiento, estamos consintiendo, valga la redundancia, que se traten nuestros datos personales con unos fines concretos. ¿Qué pasa cuando ese fichero va a otro médico, a otra clínica, con otras enfermeras de otro país, etcétera, donde quizá la regulación no es la misma? Porque sabemos que la regulación en materia de protección de datos europea es muy restrictiva, las multas que tiene son altísimas y es de las más rigurosas que hay a nivel mundial. Pero eso no pasa en Estados Unidos y desde luego no pasa en muchos otros países del mundo. Así que estamos hablando de un tratamiento de datos, una transferencia de datos y que podría convertirse en un tratamiento ilegítimo de datos personales, de salud y en este caso neurodatos.
De ahí lo del, pues lo que decimos del juramento tecnocrático, ¿no? Luego entra también otra cuestión aquí, que es la cuestión de la autonomía del paciente. Por ejemplo, aquí en este pequeño vídeo que vimos, bueno, os cuento también de esta película. Esto es esta parte que os puse, que dura 12 minutos, que se llama Brain Start, es la cuarta parte de una película que tiene 4 partes, evidentemente, autoconclusivas. Es decir, si uno ve la parte 1 y la terminas, es como si vieses ese corto y ahí termina como la historia, ¿no? Luego la 2, la 3, la 4, pero si la vemos completa es una película dirigida por Isabel Coixet, como veis, con actores bastante conocidos aquí en España. Intervienen en todas las partes un montón de personas que vais a conocer. Y allí esto va contando otro tipo de tecnologías, porque empieza cuando el chico que es aquí el médico, el que creó la tecnología, empieza cuando él es niño. La película empieza cuando él es niño. Entonces, si la veis completa, que dura en total 1 hora y algo, os podéis hacer una idea muchísimo más grande de todo esto, ¿no? Y yo puse aquí solamente de los 12 minutos 3 o 4, porque si pongo los 12 y venimos a hablar 1 hora, pues no. Entonces, he puesto solo pero os lo recomiendo muchísimo que lo podáis ver. Ahí se plantea que es la madre la que defiende, ¿no? Que no le pongan eso a su hijo. Después viene una discusión con el padre, porque el padre es el pionero, es el primero al que se le implantó el chip y tal. Pero entraría también el elemento de la autonomía del paciente, que es que nosotros, cuando ya podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros tratamientos, podemos decir, yo sí que quiero que me implanten, por ejemplo, a mí hay gente que me ha preguntado cuando doy estas charlas, ¿tú te pondrías un chip para aprender idiomas? Y yo digo, en la vida, jamás. Y hay otros muchos que me dicen, yo encantado, yo me lo pondría y me pondría todos los idiomas que pudiera y todos los conocimientos que pudiera y yo me aumentaría todo lo que pudiera aumentarme, ¿no? Entonces ahí entra, incluso, por ejemplo, no tratándose de neuroaumentación, sino de una enfermedad, esa autonomía del paciente de decir, yo, aunque sé que esta neurotecnología me va a curar esa enfermedad, yo prefiero no someterme a ella porque me están diciendo que las consecuencias es que se puede ver tocada mi identidad, mi privacidad, mi integridad mental, mi libre albedrío, que no estoy protegido totalmente contra el sesgo porque ese neuroderecho todavía no existe. En fin, existe esa posibilidad, ¿no? Entonces entraría allí esa autonomía del paciente. Yo comencé hablando sobre los 2 tipos de regulación que desde el derecho, más o menos, porque me faltó decir también que para nosotros derecho y ética no son sinónimos. La ética y el derecho son más o menos primos hermanos, pero no son lo mismo. La ética es autorregulación, que puede ser personal, puede ser empresarial, puede ser en todos los niveles. Y el derecho hay que observarlo y es de obligado cumplimiento, ¿vale? Y he hablado de que tenemos todo un corpus en materia de privacidad muy fuerte en Europa, pero me ha faltado mencionar ahora, y voy ahora a ello, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se acaba de publicar este año, hace apenas unos meses, que ya estábamos muy cansados todos los juristas, porque la primera versión es de hace unos 2 años y medio, 3, que es una versión de la Comisión Europea, que tenía en aquel entonces algo así como 100 páginas, y después en discusiones en trílogos, los trílogos no son otra cosa que los diálogos entre las autoridades tripartitas de la Unión, que son Comisión Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo, y en trílogos llegaron a una cantidad de negociaciones y iba y venía borrador tras borrador, cambios, los considerandos, que es la parte, digamos, la parte que introduce al ordenamiento, ¿no? Para que el que lo va leyendo es considerando que el Tratado de la Unión Europea establece tal cosa tal, considerando que... Bueno, pues los considerandos, que eran en su momento, no sé si 70, acabaron en 160, una cosa así. El articulado, al final son 300 páginas de reglamento, para terminar pronto, que ya acabé, bueno, los que estábamos estudiándolo y que
queríamos ya que nos dijeran, ya está publicado en el diario oficial de la Unión Europea, porque entonces ya puedes publicar tu paper, porque si no es que vas a publicar un paper que va a estar completamente desactualizado, porque cuando salga el reglamento, el artículo que tú pusiste, que era el 27, a lo mejor ahora es el 48, entonces era una locura. Pero bueno, el reglamento distingue entre 3 tipos de sistemas. El reglamento está basado en un enfoque según el riesgo que puedan suponer los sistemas de inteligencia artificial. Y habla de 3. Primero, aquellos que están perfectamente permitidos, que de hecho la mayoría, ya muchos se aplican y están en marcha, etcétera. ¿Por qué? Porque ya cumplen con toda la normativa de la Unión. No se saltan nada de los reglamentos y directivas que existen a nivel Unión Europea. Luego estarían aquellos que están, que se consideran como de alto riesgo, porque resulta que puedan traer riesgos muy, muy importantes, bien sea para las personas, su seguridad, sus derechos, bien sea para los estados, para la seguridad nacional, para incluso temas de defensa, que aunque hay una regulación específica aquí, el reglamento europeo se centra solamente en regular la IA con propósito de ámbito civil, ¿no? La militar se regula por otra parte, porque por eso hay regulación militar para el uso de armas y por eso está pasando lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y entonces tenemos estos otros sistemas que son los de alto riesgo, a los que se pide cumplir con una serie de requisitos muy complejos, primero son muchísimos, segundo son muy complejos, pero precisamente porque se consideran de alto riesgo. Entre ellos, el de guardar los registros generados automáticamente por los sistemas de IA, que son los logs, que vosotros sabéis mejor que yo qué son. Y entre esos están esos requisitos que hay que cumplir como sistema de alto riesgo. Pero luego están los que están directamente prohibidos. Y entre los sistemas que están directamente prohibidos, el reglamento habla de todos aquellos que sean técnicas subliminales que estén dirigidos a manipular a las personas, a sus comportamientos, a sus actitudes y se presenten en la forma en que se presenten, ya sea con un bot a través de una red social o ya sea de un robot físico o ya sea de cualquier tipo de IA o cualquier tipo de dispositivo que use IA o de cualquier tipo de IA, ¿no? Y esos que están prohibidos, cuando habla el reglamento de que están prohibidos aquellos que vayan dirigidos a utilizar técnicas subliminales para moldear o cambiar el comportamiento de una persona, pues evidentemente estaríamos hablando, aunque el reglamento nunca menciona la palabra neuroderecho, pero sí estaríamos aquí hablando ya de algo que tiene que ver con todo esto que hemos estado abordando el día de hoy, ¿no? Luego el reglamento también trata de ser porque ahí sí que hay un párrafo en donde se va a una de las excepciones. Como todas las leyes, todas las regulaciones, siempre hay un régimen de excepciones. Es decir, prohibimos determinadas cosas, pero siempre tenemos con excepción para estas cuestiones. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial en el reglamento están prohibidos para utilización en lugares públicos, pero no así cuando sean con fines, por ejemplo, de persecución de delincuencia organizada o cuando se esté buscando a menores de edad desaparecidos o cuando sean con fines policiales, en fin, hace unas excepciones, ¿no? Pues cuando habla de estas técnicas subliminales, sí que se refiere en un párrafo a la legislación médica, ¿no? Y sí que dice el reglamento, bueno, habrá momentos en los que, aunque el reglamento está diciendo que está prohibida esa técnica, sí es con fines médicos y ya hay una regulación que es aplicable, entonces ahí podemos hacer la excepción, ¿no? Y ahí entraría esa regulación médica. Qué bien dice el grupo que conforma ese proyecto de Brain. Esa no es la que nos preocupa, por lo que ya está regulado y médicamente sabemos qué protocolos tenemos que seguir. Nos preocupa la otra, ¿no? de las que os hablé antes. Y luego, por otra parte, el reglamento trata, y además en muchísimos apartados y hace muchísimas tipos de definiciones sobre el reconocimiento facial, que sabemos que lo hay también de diferentes tipos. Y habla pues de los datos que se recopilan a través del reconocimiento facial, que sabemos que se hace a través de la medida del rostro, ¿no? De las medidas que tenemos de entre frente y mentón,
lo que mide nuestro, digamos, la distancia entre una y otra, la 100, por ejemplo, tal. Ese es el parámetro que utiliza la tecnología para hacer el reconocimiento facial, que por ejemplo aquí en España se utiliza en estadios ya para tener acceso y no tener que hacer la cola y pasar con el abono y tal. Entonces, el abonado, claro, está avisado, ¿no? Si vas por reconocimiento facial, se van a recopilar estos datos tuyos biométricos, en donde entran, por ejemplo, datos sobre el iris o los que tenéis el móvil con lo de la huellita, ¿no? Que ponéis la huella. Pues eso es un dato biométrico también. Evidentemente, pues los neurodatos son datos biométricos. Y el reglamento hace toda una distinción entre qué usos son permitidos y cuáles están prohibidos en cuanto al reconocimiento facial y a los datos biométricos. Ahora bien, para ya ir terminando, ¿qué cuestiones estarían aquí polémicas? Bueno, ya hemos mencionado algunas, ¿no? Sobre el acceso equitativo, si es real o no. Si fuese equitativo y alguien lo tuviera que garantizar, ¿quién tendría que garantizarlo? Pues básicamente el Estado, ¿no? Pero ¿el Estado pagaría como para que todos tengamos aumento de capacidades o que todos nos tratemos de una enfermedad psiquiátrica y tal que pueda curarse con neurotecnología? Habría que preguntárselo, ¿no? ¿Qué tan real es ese acceso equitativo? Ya lo había mencionado antes. Y luego, ¿qué pasa con el acceso impuesto? ¿Qué pasa cuando a esos niños de China, que a mí me impresionó muchísimo la fotografía porque son niños pequeñitos, son como de cole, como de 7 años, una cosa así, y está la foto así, y todos con sus diademas así, porque los están monitorizando y están recopilando sus datos de cómo están, pues eso, reaccionando al conocimiento. Y esto, bueno, yo no sé cómo se hará allí, pero quiero pensar que se pide permiso a los padres y los padres consienten que se les pongan dichas diademas, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando ya no es una neurotecnología que nosotros podamos decidir si la usamos o no, o como autonomía del paciente, si se nos implanta o no, o si quiero aumentarme o no, o si quiero curarme o no, sino cuando es el Estado mismo el que la está implementando para conseguir determinados fines, ¿no? Que habría que ver esto exactamente cuáles son, ¿no? Y bueno, desde el derecho, lo que buscamos es, con todo esto de tratar de regular los neuroderechos, es, por un lado, hacer lo que conocemos, bueno, que estamos empezando a llamar allí justicia algorítmica, un poco que todo lo que tenga que ver con tecnología primero esté basado en unos parámetros de justicia constitucional, de justicia de defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, por lo menos desde el ámbito del constitucional. O sea que los colegas de tributario, de administrativo, de penal y tal, evidentemente persiguen lo mismo porque es lo que queremos con el derecho, que es que se haga justicia. Luego, otra cosa que estamos siguiendo todo el tiempo es que haya transparencia algorítmica. Ya sabemos que entre los principios éticos de IA en el mundo, el principio de transparencia es de los que aparece más frecuentemente. De hecho, me parece que es el principio que se repite en absolutamente todos los documentos que hay sobre temas éticos en materia de inteligencia artificial. Y finalmente, para quien quiera meterse un poquito más en el tema y que quiera pues, consultar cosas como estas que son un poco a través de una película, a veces es más por lo menos menos aburrido, ¿no? Que lo que me habéis escuchado todo el día de hoy. Está esta película que os digo de Isabel Coixet, que por cierto, no lo he dicho antes, pero la película evidentemente está sujeta a derechos de autor, pero en España la ley de propiedad intelectual permite que con fines de enseñanza e investigación se haga la excepción y se pueda transmitir, ¿no? En este caso al público, y como esto va a quedar grabado y luego se subirá a un canal, nosotros nos acogemos, ¿no? a esa excepción de la ley de propiedad intelectual. Se llama Proyecto Tiempo, la película completa, y si no ponéis Brain Start y os aparecerá esa parte que es la 4. Luego, Werner Herzog, que es un conocidísimo director de cine, hizo una película que se llama El teatro del pensamiento,
en donde hace entrevistas a un montón de científicos y de hecho prueban ahí algunos de los cascos de estimulación cerebral y tal y nos enseñan todo lo que llevan avanzado y lo que han hecho con ratones, etc. Está muy interesante la película. Luego también de Black Mirror, que seguramente vosotros habéis visto ya muchas cosas. Hay 2 capítulos en concreto, uno que se llama Partida, pero uno muy, muy interesante que se llama Arcángel, que es que una madre le implanta un chip a su niña y luego la sigue a través de una tableta y está mirando todo lo que la chica hace y además todo lo que la niña ve y le empieza a borrar todo lo que cree que es desagradable y al final manipula la mente de la niña. Y finalmente Homecoming, que os mencioné antes con Julia y que creo que está en Amazon, si no me equivoco. Y bueno, creo que ya, no sé si ya estoy un poco hasta pasada el tiempo. Pues sí, no, ya llevo 1 hora. Para alguna preguntilla, sí. Vilma, voy a hacer un pequeño comentario, es una opinión, una opinión mía. No, digamos que 10 años, 12 con charlas aquí en Ética, ha sido la más distópica de todas. Y mira que es un tema, como tú muy bien dices, un tema que está muy a la orden del día y va a estar más. No, si yo veía las caras. Pero estamos muy alejados. Esta está más loca que... Estamos muy alejados de saber qué se está haciendo. Entonces, muchas gracias. ¿Preguntas? Que no sé si podré contestar a todas, porque finalmente esto son los neurocientíficos los que saben, ¿no? Pero yo digo siempre, si ellos nos alertan, por algo será. Digo que algo estarán viendo por allí que... Sí, adelante. Buenas, muchas gracias por la charla. Nada, Quería preguntar, ¿crees que se podrá conseguir un acceso equitativo a estas tecnologías? Y también, ¿crees que se debería permitir, bajo un permiso explícito de la persona, la modificación de pensamientos o recuerdos, o debería prohibirse y legalizarse completamente? A ver, en cuanto al acceso equitativo, la carta, ya os he dicho que me parece que es uno de los grandes temas de debate, por decirlo menos, porque en la aplicación práctica es un poco complicado pensar que realmente equitativo quiere decir a todos, absolutamente todas las personas, todos los seres humanos o todas las personas de un determinado país en donde eso se estableciera. Lo que sí es que ya la Carta de Derechos Digitales, que como os he dicho, no es de obligado cumplimiento, solamente está a nivel declarativo, es soft law, pero a lo que aspira es justamente a convertirse en ley y aspira a convertirse en algún momento dado incluso en inspiradora de jurisprudencia, es decir, de las resoluciones que hacen los tribunales de determinados casos concretos, porque estas cosas en cualquier momento van a empezar a aparecer en los tribunales y en cualquier momento va a haber gente que vaya, igual que ha pasado, por ejemplo, con la cuestión de las personas transgénero que han llegado a poner demandas a la sanidad pública porque les hicieron una operación cuando eran muy jóvenes y ahora que son adultos se han arrepentido y han demandado a la sanidad y ha habido juicios por ese tema. De la misma forma esto va a pasar, ¿no? Así que la carta lo que intenta es ser inspiradora de la jurisprudencia, de lo que los jueces vayan dictaminando en este terreno y por supuesto convertirse en algún momento en ley. Y la carta sí que menciona que se va a tratar de proteger ese acceso equitativo. Así que sabemos perfectamente que la ley, y sé perfecto que además todos los que no sois juristas nos criticáis mucho porque decís muchas veces que sí, claro, está muy bien la ley, pero no se cumple nunca, tal, es letra muerta, etcétera. Ya os digo yo que sí, que al final un buen abogado encuentra la manera, ¿no?, de aplicarlo. Entonces, creo que para allí caminaremos. Lo que no sé cuánto tiempo nos queda para cada una de las cosas. Sé que vamos muy tarde, porque el derecho va siempre detrás de la realidad que norma, pero en estos casos, que va a una velocidad tan rápida, pero creo que sí, la idea es caminar en ese terreno, ¿no? Y en cuanto a la modificación de recuerdos, pues yo creo que allí entraría otra vez el concepto de autonomía del paciente, ¿no? Lo que cada uno quiera hacer con su cuerpo, al final creo que tenemos la libertad, ¿no?, de modificarnos, de quitarnos, de alterarnos, de no ponernos, como quien se pone pecho y ojo, se pone culo, ¿no? O sea, como tenemos esa libertad, pues ya esto es otra cosa, son otros niveles, pero obviamente si hay consentimiento informado y sabemos lo que nos puede pasar con esto,
Yo creo que claro, que tendría que tener que cada persona tener la opción de hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Por ahí hay unos muy conversadores. Sí. Llevan todo el rato... Qué poca ciencia ficción habéis visto, ¿no? Sí, no estaba a punto de decir, bueno, ya está la cafetería, está, por si queréis la charla más a gusto. Yo sí, mientras, sí tengo una pregunta. Me consta que hace 2-3 años estuvo por aquí, no me acuerdo el nombre ahora, pero una de estas empresas que aprovechando la neurotecnología, lo que propone a sus usuarios es vida infinita. Y me consta también que toda la gente con bastantes millones de euros o de dólares en el banco están invirtiendo lo que les pida esta empresa que está esto. ¿Debería legislarse también sobre la posibilidad de vida infinita en este caso? Yo creo que debería, o sea, todo lo que afecta a la vida humana y que, como digo, pueda atentar contra ese principio de bien jurídico que para nosotros es esencial en el ámbito constitucional, que es la dignidad humana, todo lo que implique eso debe regular. Debe haber una regulación al respecto, ¿no? Ese es mi punto de vista como constitucionalista. A lo mejor ya os digo, el de penal dice otra cosa, pero yo creo que todos vamos un poco en ese terreno, aunque seamos de diferentes especialidades, porque al final el derecho lo que pretende es eso, ¿no? Además de la convivencia armónica de la sociedad y que no nos matemos unos con otros, porque si no hubiera leyes, cuando la gente me dice esto de el derecho, no, a ver, es que si no, nunca te has puesto a pensar que de verdad no hubiera leyes y el día que quieres que te protejan por algo, sí que acudes, ¿no? O nos imaginamos la cantidad de relaciones jurídicas que establecemos todos los días, desde el momento en que nos subimos al autobús y pagamos el viaje, estamos estableciendo una relación jurídica. Nos están prestando un bien, estamos adquiriendo un servicio con unas condiciones. Si yo hago un lío en el autobús, pues ahí en el billete nos pone, ¿no? Y en las normas del propio autobús nos dice las cosas que no podemos hacer. Estamos estableciendo una relación jurídica. Sí. Buenas. La verdad que a mí me gustaría, digamos, preguntarte un poquito sobre... yo creo que eso, que haya grandes empresas o empresarios, gente con dinero para pudrirse, que esté pensando en estas cosas, que después también ellos mismos sean los que también se quieran lucrar de algo como esto, con ese potencial de recopilación de datos, tal. ¿Crees que no debería ser quizá llevado por el ámbito privado y quizá algo más público, algo que pueda estar más regulado de alguna forma, digamos, y que no tenga un trasfondo económico al menos tan grande, digamos? Sí. Mira, yo ahí, y además lo digo también siempre en todas las charlas sobre temas de IA, veo un grandísimo problema, y es que la mayoría de las empresas, las verdaderamente grandes, las de estos dueños que se pudren en dinero, no están en suelo europeo, están en países en donde fundamentalmente China y Estados Unidos, que son los que están realmente desarrollando las grandes tecnologías. El mercado europeo realmente, y además también lo sabemos todos, salvo Alemania, que tiene algunas cosas y tal, no es un mercado que vaya a competir a nivel mundial con estas grandes potencias, ¿no? Que son las que generan dicha tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Europa tenemos una visión esa visión europeísta, muy protectora de esos derechos humanos, no es la visión que tienen ni en China ni en Estados Unidos. Su regulación va por otros caminos, ¿no? De hecho, Joe Biden, antes de que estuviera más loquito de lo que está ahora, lanzó una orden sobre IA que realmente es pues, un decreto presidencial, pero realmente pues, eran principios éticos, ¿no? A seguir por las empresas. Yo siempre digo que cuando dejamos a las empresas que solamente se guíen por su ética para ofrecer productos, servicios, etcétera, es como poner al lobo a cuidar a las ovejas, porque claramente ellos lo que van a buscar es lo que tú has dicho, lucrar y sacar el mayor beneficio posible. El ser humano puede, bueno, a algunos a lo mejor más que otros les puede importar, pero realmente lo que están buscando es ese beneficio. Entonces, entramos en un problema de jurisdicción, y es que Europa solo puede regular para Europa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues que todas las tecnologías que vengan de esos sitios
cuando entren a suelo europeo, cumplan con la normativa europea, con este reglamento de inteligencia artificial, con el reglamento de protección de datos, etcétera, porque se está brindando el servicio a un ciudadano europeo. Pero fuera de eso, fuera de nuestras fronteras, como Unión Europea, no tenemos jurisdicción, no tenemos competencias, no tenemos atribuciones para regular. Pasaría algo como con y ahí las veo farmacéuticas. el problema. O con las farmacéuticas, digo, actualmente también, digamos, normalmente hay algunas potentes europeas, digamos, pero muchas que no lo son y que luego pueden exigir unos precios por unos medicamentos súper necesarios para la mayoría, bueno, para los que los necesitan, digamos, a unos precios desorbitados porque pueden. Digamos, ¿no? Yo creo que también por ahí, digamos, hacer una protección, digamos, en cuanto a eso, digamos, porque, digamos, a ver, a mí me ha tocado también un caso cercano de ELA, digamos, de mi familia, y justamente, por ejemplo, los de Neuralink prometían, digamos, ¿no? Que justamente hacer avances en cuanto, digamos, a poder mejorar la comunicación y la interacción de estas personas con su entorno. Pero eso a la vez, yo también cuando me quedo pensando en estas cosas, digo, igualmente, digamos, dónde está también, digamos, el límite de después, donde, digamos, ya no solo, digamos, que te mejoren, digamos, pero que también eso te pueda cambiar a la persona que tengas delante. Exactamente. Desde luego, digamos, que es un tema que lo he pensado, pero... Bueno, muchas gracias, igualmente. Sí, de hecho, el profesor que os digo, Rafael Yuste, cuando dio la conferencia ahí en la Academia de Medicina, decía que habían implementado a una persona mayor algunas cosillas ahí para pues tratar de estimular la mente y que esta parte de los olvidos, el deterioro mental y cognitivo, etcétera, no avanzara tan rápido. Y de repente dice que un día se presentaron en la consulta donde, bueno, ellos no dan la consulta directamente, pero sí proporcionan esas tecnologías. Y se presentaron los nietos diciendo, ¿pero qué le habéis hecho al abuelo? Que es que con esas cosas que le ponen, se pone a hacer cosas rarísimas, ¿no? Cosas que en su vida haría porque le están cambiando como esa forma de accionar, ¿no? Pero bueno, pues sí, que estamos y el tema farmacéutico además va muy ligado con todo esto, porque al final algunos de estos van a ser productos médicos en su momento. Y habrá que ver eso, los costos, por eso hablaba de que el acceso qué tan real va a ser, ¿no? Equitativo del que hablamos, ¿no? Por allí creo que aquí, sí. Buenos días, primero muchas gracias por la charla. Un placer. Y yo tenía una duda respecto, bueno, lo que ha hablado el compañero y lo que ha también respondido usted sobre que estamos protegidos dentro de Europa y hay unas regulaciones acá dentro de Europa. ¿Cómo o si es posible el hecho de pasar esta protección de una forma más global? ¿Hay algún tipo de organización o hay alguna forma de que eventualmente la protección que tenemos en Europa pueda existir en todo el mundo? Sí, están. Fíjate, estos problemas de jurisdicción, que es lo que os digo de que cada país tiene competencia solamente en su territorio para regular, se empezaron a plantear desde el nacimiento mismo de Internet. Porque cuando Internet nace como una red de redes, ¿no? Que primero interconectaba ARPANET ahí solo en Estados Unidos, que era una red de origen militar, o sea, para usos militares, y luego ya pues expandió en el mundo y ahí se perdió el tema de la jurisdicción, porque, a ver, regula tú lo que el servidor está en no sé qué país, está cometiendo un delito que afecta al ciudadano de un tercer país y ese a su vez a lo mejor o roban a otro que está en un cuarto país, ¿no? Y allí, y sobre todo cuando empezó a haber muchos ciberdelitos y mucha ciberdelincuencia, etcétera, se empezaron a plantear pactos internacionales en la materia, que también se han firmado mucho, por ejemplo, en tema de comercio electrónico. Se han puesto de acuerdo autoridades a nivel mundial a través de también organizaciones tipo Naciones Unidas, UNESCO, etcétera, para determinados temas que son globales y llegar a firmar acuerdos que la mayor parte del mundo quiera suscribir para ser obligatorios, ¿no? Y de obligado cumplimiento. Y hace apenas unos meses, justamente la Unión Europea expidió un documento sobre esta cuestión de los principios éticos y jurídicos que deberíamos perseguir para tener una IA fiable y una IA que nos permita tener una determinada certeza jurídica, ¿no? Y lo que insta es a que todos los países que quieran la firmen, y por ahora ha conseguido bastantes firmas a nivel mundial, pero como evidentemente
es también soft law, es decir, a ningún país se le puede obligar a que la firme, que la suscriba, que la ratifique y que además la aplique en su territorio, porque normalmente este tipo de declaraciones en la prelación de la norma, que le llamamos nosotros, que es qué va primero, qué se observa primero, normalmente están a nivel de la propia Constitución de los países. Es decir, tengo el mismo, estoy tan obligado a cumplir la Constitución como ese tratado que mi país firmó. Entonces, por eso no se puede obligar a que nadie firme nada que no quiera firmar, ¿no? Y de repente no veo mucho Estados Unidos con, bueno, gracias a Dios estamos en una entidad académica y hay libertad de cátedra, ¿no? Pero con este presidente nuevo, menos veo todavía como un futuro en donde se quiera regular ese tipo de cosas. Al contrario, creo que justo lo que quiere es potenciar todo lo que pueda atraer dinero, pues al final es un empresario, ¿no? Es un señor que viene de un sector que es para ganar dinero. Muchas gracias. Así que, delicado, todos son temas muy delicados. ¿Alguna pregunta más? Ya tienen hambre. Vale, bueno, me ha encantado su charla, la verdad, le felicito, le doy enhorabuena y le quería preguntar, bueno, viendo la charla me ha recordado a la película Gattaca, no sé si usted la ha visto. ¿Cómo? Gattaca. Bueno, es una película... Sí, creo, hace un montón. Sí, es una película que trata de una distopía en la que... a estudiar yo esto, creo. Sí, bueno, es una distopía en la que se hace ingeniería genética a humanos de forma que los más pudientes pueden acceder a que sus hijos tengan los mejores genes, ¿no? Y al final, a pesar de que hay mucha legislación al respecto me acordaba, y sí. se prohíbe la discriminación de seres humanos no sometidos a estas técnicas, pues en la práctica supone que hay una sociedad muy estratificada en la que estos niños con genes superiores pues acceden a los mejores trabajos, etc. Entonces, bueno, en ese sentido veo inevitable esta estratificación. Entonces, yo le quería preguntar con respecto a esto si usted, con lo que ha dicho de los pactos globales, de que quizá podrían ser necesarios, mi pregunta es si realmente esta es la única solución posible a que esto no ocurra, porque yo veo que es inevitable que acabemos en una distopía de alguna forma u otra. O sea, un pacto global en la que se prohíban estas tecnologías de neuroaumentación para uso de civiles normales, por así decirlo. Gracias. Claro, es que al final, tanto con esta parte que le decías de los genes, como con esta cuestión neurotecnológica, si dicho acceso equitativo que hemos estado mencionando tanto no es real, estamos creando una brecha y estamos creando ciudadanos de primera y de segunda, que es un poco esa parte la que me preocupaba en cuando veía las diademas, porque digo, imagina que lo que están pensando es que los niños más listos los vamos a llevar a determinados grupos y tal para que sean los científicos del futuro. Y a los que están un poquillo más así, pues para la mano de obra, ¿sabes? Y entonces estamos creando una brecha, estamos creando ciudadanos de primera y de segunda, cuando justamente lo que buscamos desde el derecho es hacer justicia y que esto no pase, ¿no? Sí creo que una solución puede ser eso, pactos globales. Otra cosa es qué tan fácil se pueda llegar a todo esto. Y qué tanto, porque al final, a ver, las empresas hacen una cosa que se llama lobbying, ¿no? Que es, pues, influir. De hecho, por eso el reglamento de IA tardó tanto tiempo en salir, porque evidentemente van y cabildean con las autoridades parlamentarias para que no se regule o no se legisle sobre algo que pueda afectar sus intereses económicos, ¿no? Entonces, llegar a esos pactos significaría que las empresas también llegaron a un nivel de conciencia importante y no estoy tan segura que tanto eso pueda llegar a suceder alguna vez. Pues, mira, me vais animando a preguntar. Muchas gracias por la charla, lo primero. Y yo quería preguntar, porque has comentado que los neuroderechos al final se tendrían que incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero yo personalmente lo veo un poco complicado porque sería como intentar conseguir una ética común y creo que a día de hoy no existe. ¿Cómo de viable lo ves? Sí, mira, eso es una discusión además que los eticistas y la gente de filosofía nos dice mucho. Es que parece que hablamos de ética como si solo hubiese una ética y realmente no. Hay muchas formas de hablar de ética y puede haber la ética individual, la ética profesional,
De hecho, en determinadas profesiones, supongo que la vuestra será una de ellas, hay que seguir determinados también principios deontológicos, ¿no? Para poder operar, igual que lo hace un abogado, un periodista, un médico, ¿no? O un ingeniero, cuando son actividades o profesiones que puedan afectar a los seres humanos, a las personas, ¿no? Sí, entonces coincido contigo en que hay más de una ética y que pensar en que pudiésemos ponernos de acuerdo en esos principios, por lo menos algunos creo que sí ha habido ya como un consenso mundial, global, pero sigue habiendo otras cosas que finalmente van a determinarse de acuerdo a los modos de pensamiento, la forma que tiene cada sociedad incluso, ¿no? De autoentenderse, ¿no? Y de cómo se han regulado de toda su vida, ¿no? Según qué regiones del mundo. Es complejo, es complejo. ¿Alguna pregunta más? Pues lo dejamos aquí. Oh, ¿sí? Perdona, discúlpame. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Nada. Y quería preguntarle una cosa. Me preguntaba si actualmente algún servicio sin ningún beneficio a priori a una persona con el consentimiento informado podría vulnerar su integridad mental. ¿Sabes? Por eso, y eso me imagino que daría una base para que otros servicios pudieran, con el consentimiento plenamente informado, vulnerar la integridad mental de una persona, segundo neuroderecho. Uh-huh. No sé si esa situación actualmente, por medios médicos, por ejemplo, es legal. Yo creo que aquí en Europa lo veo complicado porque yo creo que eso sí que está muy bien legislado, tanto desde el punto de vista de la regulación médica como desde el punto de vista de la protección de datos. Y creo que sí que por eso es consentimiento informado, y si puede haber alguna vulneración de alguna de estas cosas, se avisa al paciente para que justamente pueda decidir si quiere o no continuar con una determinada terapia. Por eso hablaba del tema de la autonomía, ¿no? Que podemos decir si queremos, no, prefiero seguir enfermo, ¿no? Pero esto me perdí un poco ya. Estoy un poco cansada ya a estas alturas. Pero sí, o sea, creo que en Europa veo complicado que eso se pueda vulnerar, pero no creo que en otros países exista tanta protección, ¿no? Por ejemplo, en tema de reconocimiento facial, que he dicho antes que el reglamento lo prohíbe en espacios públicos, en Brasil, por ejemplo, lo utilizaron en el Carnaval de Río para buscar delincuentes. Y les dio absolutamente igual estar grabando los rostros de millones de personas, porque no tienen una regulación que sea restrictiva en ese sentido. Entonces ahí es donde... Pero sí, yo creo que a nivel Europa eso está bastante cubierto, ¿no? Y que ya sería la persona la que decidiera lo que quiere, ¿no? Hacer o no. Bueno, muchas gracias. Nada, un placer.